Y por primera vez una de mis series llega a tener un video. ¡Jua! ¡Qué intro, verdad! Cooperación presa-cazador. Hace 250 millones de años, una combinación de sucesos terminaría por causar la llamada extinción del Pérmico-Triásico, o la Gran Mortandad. Sucesos como la erupción de casi 1,5 millones de kilómetros de magma en una de las regiones que hoy en día es conocida como Siberia. Aunque claro, todo esto ocurrió cuando el supercontinente Pangea aún no existía. Aunque también se cree que un meteorito de algo menos de 12 kilómetros impactó con la Tierra, lo cual contribuiría en la acidificación de los mares y el aumento en el dióxido de carbono, lo cual solo aceleraría el calentamiento global. En esto, las pocas especies que sobrevivieron, los cuales pueden estimarse entre 7 de cada 10 especies terrestres desaparecieron, y en el lado marino, por lo menos 9 de cada 10. Los protagonistas de este puesto son dos especies completamente diferentes, pero los cuales, al verse en la necesidad de sobrevivir, tuvieron que aprender a vivir en madrigueras. Por ende, también cavarlas. En Francia investigarían varias madrigueras, entre ellas un escenario los sorprendería. Un Trinaxodon, un antecesor de los mamíferos que seguía siendo un reptil pero con rasgos característicos de los mamíferos, junto a un Bromistega, un anfibio. Lo curioso era que ambos estaban juntos, tal como se ve en la imagen. Aunque, ¿por qué? ¿Por qué dos seres distintos estaban juntos en una madriguera? Bien, se maneja la hipótesis que pese a que habían encontrado en el Bromistega una herida en sus costillas, era imposible que fuera su compañero quien le hizo eso, por dos razones. La primera, que aquella herida no coincidía con la mordedura del Trinaxodon. La segunda, que lo más probable es que el anfibio ya estaba herido antes de estar en la madriguera. Aunque se cree que en ese entonces el Trinaxodon estaba invernando, algo necesario, ya que recordemos el caos que se vivía en el mundo exterior y las dificultades que se presentaban para la supervivencia de las especies. Así que lo más probable es que no le hubiera tomado importancia al ver al intruso entrar a su madriguera. Al parecer, mantuvieron una tregua hasta que el fin les llegaría cuando la madriguera en que ambos estaban se inundó. Esto mientras ambos, lo más probable, estuvieran durmiendo. La necesidad de sobrevivir los hizo convivir, pero la muerte los terminaría por condenar a la eternidad juntos a estar. El departamento de Linguini. Cuando leí esto, lo primero que me dije a mí mismo fue, nah, ¿cómo puede ser que aquel departamento en el que vivía el segundo protagonista de Ratatouille fuera el más barato de París? Más que nada por lo que tenía, una habitación y una cocina. Pero no, al parecer que eso sea un lujo en Latinoamérica, no necesariamente lo es para todo el mundo. El director de esta película, quien es Brad Bird, un animador de Pixar, no fue en vano que nos muestre todo el esfuerzo que debe hacer Linguini para llegar a su piso. También el poder avanzar en su propia habitación, incluso pese a que no vivía en los pisos inferiores, cargaba consigo la bicicleta con la cual se trasladaba, la cual hacía subir y bajar diariamente, porque dejarlo en plena calle significaba perderlo. Todo esto para el director demostraba lo complicado que era el vivir, o mejor dicho, el empezar a vivir por cuenta propia. Aunque la vista de fondo que mostraba a la Torre Eiffel y la vista de París servía para poder dar esperanza y seguir manteniendo un sueño, pues el lugar donde se alojaba estaba pensado en ser un lugar habitable, pero con bastantes inconvenientes para la vivencia diaria. El sueldo promedio de un ayudante de cocina ronda los 1.500 euros, y el piso más barato que he visto es de unos 900 euros, pero esto es solo una habitación. Asumo que Linguini pagaba entre unos 1.100 o 1.200 euros por el lugar donde vivía. Los resurreccionistas. Desde mediados del siglo XVIII, varios cadáveres habrían sido profanados. Tal era la demanda que incluso los que se encargaban de proporcionar cadáveres se llamaban resurreccionistas. Estos actos se dieron tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, al igual que todo esto sería de inspiración para que Mary Shelley creara Frankenstein. Aunque en este caso, el fin justifica los medios. Las ansias por conocimiento causaría que varios doctores empezaran a hacer investigaciones por cuenta propia, aunque en dichas investigaciones se empleaban los cadáveres robados. Todo esto debido al poco acceso a los cuerpos que se les permitía, ya que solo se le donaba a la ciencia el cuerpo de reos, los cuales tenían que tener cierta autorización para poder investigar con su cuerpo. Pero todo cambiaría cuando, para suplir esa necesidad de poder tener un cadáver para diseccionar, esto profanando tumbas. A veces eran los mismos doctores quienes profanaban las tumbas, otras veces tenían a alguien para hacer ese trabajo. Aunque si bien es cierto que robar un cuerpo era considerado un delito leve, aquellos quienes se dedicaban a hacer esta tarea solían dejar todas sus pertenencias en la tumba, ya que robar sus pertenencias era más grave que robar el cadáver.
quienes son considerados los padres de la obstetricia y la ginecología moderna. John Hunter, junto a William Smiley, habrían asesinado supuestamente a un número no mayor de 40 mujeres embarazadas entre los años 1750 y 1774, por lo cual solo se tuvo que revisar los registros de esa época para poder dar esas cifras. Algunos de los métodos que usaban era que cavaban un túnel a la altura de la cabeza del ataúd, para luego abrirlo y así, con el uso de un gancho, jalar del cadáver. Aunque si bien es cierto que estas acciones son cuestionables, ayudaron a la medicina moderna, ya que gracias a todas esas disecciones se tuvo que tomar acciones y así crear la ley de anatomía en Inglaterra, esto en 1832, lo que daría paso a que pudiésemos entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. Y ya, hasta aquí, que luego se me hace más largo para editar y cortar el audio. Cuídense en todos los sentidos y chao.